que uno nunca se va del todo de un lugar, porque hay lugares que se quedan a vivir en nosotros. México no solo se recorre, también se habita. Porque México no solo se vive en los libros, también en la calle, en su gente. Soy Claudia Arellano y esto es el México que nos habita. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ya en esta nueva temporada llamada México que nos habita? Aquí en Claudia Comparte Contigo. Y hoy, a propósito del mes de los niños, decidimos, este equipo editorial, hablar sobre el coco. A ver, el coco. Que ojalá no lo vean los niños, porque lo último que pretendemos es asustar a los pequeños, ¿verdad? Pero aquí el asunto es, ¿por qué se ha usado esta leyenda? Es una leyenda urbana, tal cual. ¿Es verdad? ¿Existe o no existe? En algunos lugares creen que verdaderamente existe. Hay gente que cree que existe el coco. Otros, pues, honestamente no lo creemos, ¿verdad? Pero bueno, es un clásico entre los cuentos infantiles, ¿no? El señor del costal también le llaman. El señor de la bolsa, porque siempre trae un costal donde se lleva a los niños. Y vemos cada descripción, desde un ser peludo, una sombra ahí escurridiza, siempre en un contexto donde se hablaba, pues que te contaban las historias más macabras, ahí con una vela, oyendo rechinar algo de madera. Y bueno, si le echamos más imaginación, no paramos. Ahora, ¿de dónde viene? Pues algunos dicen que está inspirado en los horrores de la Edad Media, otros de la peste negra, que el coco era el alma de todos aquellos que no recibían un entierro adecuado. Entonces, fíjense cómo va cambiando la percepción, la forma, el nombre, las características físicas. Otros que tienen que ver con las calaveras, porque también viene el nombre coco o cocus de latín, que se refiere justo a una cabeza o una calavera. Así que no hay como una sola versión, imposible de que la haya. Otros dicen que viene de los bosques ibéricos hace más de 500 años. Otros dicen que viene, pues así, de diferentes lados, ¿no? De Portugal, de Galicia, ¿no? También se le decía cucuy, también conocido como cucuy, porque esto, o cuca también se le dice, haciendo referencia a una cabeza decapitada. Y les digo, de peludo, pelón, los ojos grandes, los colmillos, ahí como de tiburón, así con quién sé cuántas líneas, las orejas largas. Bueno, la verdad es que está bastante feo si ustedes lo buscan por ahí. ¿Qué es el coco? Decíamos con el grupo y equipo editorial que tenemos, pues es que el coco puede ser cualquier cosa horrorosa, ¿verdad? En realidad depende las adecuaciones de la cultura de cada lugar, pero viene de muchos lugares, solamente que en los países hispanoparlantes se le conoce como coco, y entre ellos a México, ¿no? A ver, ¿se acuerdan de la cancioncita, no? Duérmete, niño, duérmete ya. Mira, vamos a dejar aquí un pedacito. Que algunos la cantan porque viene el coco y te llevará. Y yo me acuerdo porque que lleva el coco y te comerá, pero vienen prácticamente, creo, las dos estrofas, con esta voz divina de esta mujer tan tierna. Y miren nomás qué cosa tan fea le están diciendo a la criatura, ¿verdad? Vamos a escuchar. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te llevará. No creas en eso, valiente serás. Duérmete, niño, nada pasará. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. No creas en eso, valiente serás. Duérmete, niño, nada pasará. Bueno, así que decíamos, hay leyendas, hay varias. Miren, hay una que es como más nacionalita de por acá, que dicen que había un vagabundo que se llamaba Miguel y que antes era un millonario, ¿no? Él solía juntarse o llamar o pagarle a señoritas de la vida galante, de la vida alegre, y que entonces le había dado sífilis, que esta enfermedad terminó
dejándolo pobre y que además acabó con todo su dinero. Que se volvió loco por esta falta de dinero y falta de tratamiento de la sífilis y entonces se empezó a comer a los niños. Ese tal Miguel, dicen que la gente cuando empezó a darse cuenta que se estaba robando y matando niños, que el pueblo lo mató a él y lo ató a un árbol. Y que desde entonces Miguel se aparece y se lleva a los niños en un costal. Esa es una de las versiones. La otra es un hombre que se llamó Ezequiel, que era un ermitaño, que tuvo hijos y tuvo mujer, y que los perdió por una plaga, que lo acusaron de haber hecho un pacto con el diablo para que trajera de regreso a su familia, y que un día escucharon un grito desde su casa, y fueron a ver y encontraron un símbolo extraño con la puerta abierta de su casa y tallado con sangre en el piso, y que básicamente era un círculo con unos ojos que parecía que te estaban viendo, pero viendo. Un símbolo ahí medio extraño, y que a partir de entonces empezaron a desaparecer niños con esta historia de Ezequiel, y que los papás decían que los niños empezaban a despertar gritando en medio de la noche, diciendo que veían a alguien, sentían a alguien, que alguien les agarraba los piecitos, se sentaban en la cama y la parte que colgaba los jalaba de los pies. El coco siempre está en la oscuridad. Puede ser, por ejemplo, en Latinoamérica decimos, o en México, que está atrás de la puerta, en el closet, abajo de la cama, pero otros no, otros, por ejemplo, en Estados Unidos entiendo que dicen que está fuera de las ventanas y que te rasca, ¿no? Te rasca así con las uñas. En Inglaterra en el siglo XV, que era un asustador, un secuestrador, un caníbal, que al final viene a ser lo mismo, pero es de donde sale de Escocia y de Inglaterra, y posteriormente en Estados Unidos el Boogeyman, ¿no? El Boogeyman, que también le decían Bogart, y también era un personaje ahí nefasto que vivía en los bosques y en las montañas. ¿Y para qué lo utilizaban como leyenda urbana? Pues para controlar a los niños, a los malportados, a los que no se dormían temprano, a los que lloraban de todo, hacían pataletas, yo qué sé, ¿no? Entonces, pues estamos hablando de distintos lados, de Irlanda, de Escocia, de Estados Unidos, de Inglaterra, de España, pero en realidad de las cosas es que todo esto ha ido cambiando y cambiando. El coco se alimenta del miedo, entonces entre más miedo le tienes, pues funciona el mejor, ¿no? Ahí hasta hay un dichito que decía, no lo mires, no lo escuches, el coco siempre está cerca. Mito o realidad. Es increíble que yo leía y mucha gente cree que sí existe. Háganme el favor. Bueno, pues es que hay muchos tipos de coco, ¿verdad? Si lo traemos a la vida actual, sería otra cosa. Bueno, a ver, ¿podemos vencer al coco? La respuesta es sí. Sí se puede vencer al coco, según lo que dicen, porque él teme a la luz. Entonces, también estamos hablando más o menos en la época de la conquista, cuando venían de Europa a América, dicen que se lo trajeron en el barco, o en varios barcos, obviamente, ¿no? Todo es mitología, todo es leyenda urbana. La protección espiritual también funciona para vencer al coco. Por ejemplo, en México, dicen que una rama de ruda abajo de la cama del niño aleja al coco. O por ejemplo, una cruz de madera, agua bendita, rezarle oraciones a los niños como protecciones antes de llevarlos a dormir, que crea como una especie de aura que evita pues que el coco se pueda acercar. Que también puedes poner símbolos de inocencia en tu casa, como colgar amuletos o muñecas en las puertas o en las ventanas, porque el coco repele la pureza. Entonces, que también funciona. Ahora, ¿se puede engañar al coco? En América del Sur dicen que sí, dejando ropa o zapatos para que el coco crea y se confunda que ya se llevó al niño. Es decir, pones como los pies de la cama la pura ropita o los zapatitos así nada más vacíos, ¿no? Entonces llega el coco y pues ya no encuentra al niño, ¿no? También se puede intentar negociar con el coco. Por ahí decían que le puedes dejar pan envuelto en tela negra o dulces. Y bueno, pues el escondido en las sombras más profundas del miedo humano, pues lo cotorreas, ¿no? Negocias con él. Y bueno, ya decíamos, el Boogeyman sería como el equivalente en Estados Unidos. El papao en Portugal, así le dicen en Portugal al coco, el papao. Pero ahí es un monstruo voraz y además tiene voz. Lo puedes escuchar ahí con la voz ahí macabra, entre los vientos estos helados que también hablan de cuando se te acerca un fantasma, ¿no? Y bueno, pues en el Caribe no solo dicen que amenaza, sino que se puede llevar el alma de los niños. Como podrán ver, pues va variando este tipo de situación.
Duérmete, niña, duérmete ya, que viene el coco y te Ay, uno la escucha ya con adultez. ¿Y cómo le puede uno cantar algo así tan feo a un niño, verdad? Está muy feo. Ahorita les voy a decir cosas bien interesantes. A ver, acerca de la reflexión, ¿cuál sería? A ver, ¿ustedes creen que puede funcionar esto realmente en la vida de un niño? Porque le podemos dar un mayor peso o un menor peso. Miren, los expertos decían que puede funcionar, pero a corto plazo y depende pues, de la criatura, ¿verdad? Uno como quiera, pero ¿y las criaturas, como dicen por ahí? Porque sí puede llegarles a afectar más o menos y dejar secuelas, dependiendo, ¿no? Si tú logras generar miedo y no comprensión en un niño, pues ese va a ser el tipo de educación que le estás dando al niño. O sea, lo traes controladito por el miedo, ¿no? Y esto les puede generar, pues, impacto importante en ansiedad nocturna, en miedo a dormir solo, el miedo a monstruos, a la oscuridad, a no quererse separar de un adulto, temores que en la evolución de la persona, en este caso la criatura, pues los puede volver más intensos, esos temores, ¿no? Problemas para el sueño, pesadillas, despertares nocturnos, en fin, y reiterar esto, basar la obediencia en el miedo y no en la comprensión, es decir, obedezco para evitar el temor, no por entender límites o autocontrol. Hay que pensarlo de esa manera, ¿no? Otra cosa importantísima que rescatamos es que la desconfianza posterior en un niño cuando crece y descubre que los adultos mintieron es quitarle seguridad, porque si es un niño muy sensible, si tú le mientes a la larga, no le estás ofreciendo seguridad, sino desconfianza, ¿no? Que es mucho mejor, y lo dan como alternativas, decir, es que si no nos dormimos temprano, mañana vamos a estar cansados. O no es lo mismo decir, es que si no te duermes, no va a llegar Santa. En cosas que sean lúdicas, que puedan dar efecto, que convenzan rápido, pero que no sea a través del miedo. Pero bueno, ha cambiado mucho la educación, claramente. Miren, yo me preguntaba, ¿hasta dónde es ético afectar a un menor con algo que además no es comprobable? Fíjense, o sea, la ética de la crianza. Bueno, pues los especialistas, según averigüé, dirían que usar el miedo deliberado para obtener obediencia de un menor es éticamente problemático. O sea, no andaba yo tan errada con la pregunta. Cuando la amenaza es ficticia y se presenta como real, puede hacer daño. Cuando el adulto aprovecha la credulidad natural de un niño, puede hacer daño. Cuando el miedo sustituye la enseñanza, el diálogo o los límites razonables, puede hacer daño. Porque se genera una angustia ahí desproporcionada en el niño, ¿no? Y el niño no tiene una herramienta a cierta edad para distinguir entre la fantasía y la realidad. Confía en sus cuidadores, ¿no? Que le describen un mundo con cierta honestidad y que depende emocionalmente del niño de lo que le dicen, para sentirse seguro, imagínense, ¿no? ¿Es una forma de manipulación? Sí, también lo es, aunque sea culturalmente común o bien intencionada. Ahora, hay matices, esto es lo bueno del asunto. Decíamos, no es lo mismo un recurso lúdico o simbólico que también la frecuencia con la que se lo dices, la edad del niño, la vulnerabilidad del niño, ¿no? Entonces, si el hombre está en conocimiento del adulto que está causándole realmente al niño una angustia real, hay que preguntarse, ¿no? ¿Este recurso fortalece la seguridad del niño o la compromete? Pues la cuestiona por lo menos, ¿no? ¿Seguirá siendo aceptable si otro adulto se lo hiciera a mi criatura? A ver, si ya pensamos en que si lo hago yo no hay problema, pero si se lo hace a alguien más hay problema, pues a lo mejor el problema es el mismo. Simplemente a lo mejor es mucho peor que se lo diga a alguien más cercano al niño o a la niña, en este caso, ¿no? Bueno, es importante decir que aunque parezca inofensivo en algunos contextos culturales, cuanto más real y cuanto más repetido o intenso sea el miedo inducido al niño, es más éticamente cuestionable, pues, su aplicación. Ahora, ¿por qué persiste? Seguimos con la reflexión. Persiste porque sí cumple con algunas funciones antiguas y además son eficaces, ¿no? Pero no necesariamente sanas, repetimos. Es control inmediato
para cuidadores que están cansados, ¿no? El típico que ya no aguantan al niño, el niño no se quiere dormir y chille y se pone terco porque está cansado y etcétera, como suele suceder. Y porque es una tradición cultural que se transmite por generaciones y se vuelve así parte del folclore familiar. Lo repiten porque así los criaron a ellos. Entonces la gente lo percibe normal y no lo considera especialmente dañino, ¿no? Y sí, antes la crianza estaba más orientada a la obediencia que al desarrollo emocional. Fíjense qué interesante esto, ¿no? ¿Pero por qué, mamá? Porque soy tu madre. Así te contestaba. Digo, a mí me tocó. Ahora a ver, discútele a un niño y el niño se te confronta. Las generaciones de cristal que se dice que los tienes que tratar verdaderamente con pinzas. En fin, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbren, ¿verdad? Como dicen por ahí. El miedo antes sí era una herramienta educativa social aceptada. Simplemente te volteaban a ver los abuelos, ¿no? En la mesa, los padres, y con una más que se te quedaran viendo. Ay, nanita, daba miedo, te callabas, te quedabas ahí como a obedecer, ¿no? Y bueno, obviamente no es lo mismo activar al niño o hacer que conteste porque le dices que puede aparecer un monstruo, ¿verdad? A que le des una consecuencia concreta más normalita, ¿no? Es decir, pues no puede tener necesariamente el mismo impacto, insisto, depende de la edad, depende de la repetición, depende hasta qué edad este niño ya tiene ciertas herramientas para distinguir, ¿no? Pero antropológicamente, pues estas figuras ayudaban a transmitir normas, esa es la verdad, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar del coco? Porque era un mito socializador, porque te decían, hacían que siguieras ciertas normas, que no salieras en la noche, que no te metieras al bosque solo, que no desobedecieras a tu mamá y a tu papá, ¿no? Que te fueras a dormir temprano. Pero incluso hay algunos que también dicen que también se les presentaba los cocos a los adultos, ¿eh? Cuando interrumpían el sueño de los niños. Así que bueno, pues, hay quien cree que sí. Se puede, ya decíamos que se puede vencer al coco. Pues sí, sí se puede, ya dijimos lo de la ruda, ¿verdad? Esto ya se los comenté. Y bueno, finalmente entonces, ¿no? Concluir en insistir, creo yo, que una práctica cultural no va a cambiar solo porque haya mejor evidencia. Hoy tenemos mucho más información, los padres tienen mucho más información, efectivamente están más preocupados por la educación emocional, incluso en las escuelas, por su desarrollo emocional, que por la crianza orientada a la obediencia así absoluta, ¿no? Y bueno, ¿y por qué persisten estos mitos? Pues porque está arraigado emocionalmente también y ha funcionado con otras generaciones. Pero las consecuencias no siempre se van a ver ni de inmediato, ni serán iguales de eficaces, y a corto plazo, pues puede hacer daño. O a largo plazo, ¿no? No porque esté culturalmente normalizado, no tiene desventajas, sí las tiene, ¿no? Y efectivamente, hoy quisiéramos que hubiera clases de inteligencia emocional en los niños, en los jóvenes, cosa que no existe en los colegios, pues en algunos les llamarán distinto, pero ya no olvídense el civismo, la inteligencia emocional, que es tan importante. Así que, ¿tú qué opinas? Déjame tu comentario, hasta aquí el mío. ¿Que creemos en el coco? ¿Que lo seguimos aplicando? ¿O deberíamos ir modificando las conductas y la forma de educar a nuestros niños? Claudia comparte contigo alma, memoria y sentido. Hasta la próxima, en México que nos habita. Si te gustó, dale like, compártelo y aquí estamos para más. Claudia comparte contigo.